¿Dónde estabas ese 1 de enero de 1986, cuando España entra en la entonces Comunidad Europea, y cómo se vive ese momento? Bueno, en el año 1986 ya afortunadamente había muerto Franco y que eso es un cambio importantísimo. Había una democracia y por otra parte, en esa época había como una transformación importante en el tema de las mujeres. En cuanto a la legislación, había cambios muy, muy importantes. Ya se había conseguido el divorcio, estaba reciente de haberse conseguido el divorcio, se consiguió en el año 1981. También se habían modificado temas relacionados, por ejemplo, con los hijos, porque la patria potestad de los hijos la tenían los padres. Es decir, de alguna manera se había conseguido el que después de la Constitución española, que obligaba a modificar todas las leyes para que el principio de igualdad se diera a cabo, se fuera a cabo, y lo que pasó es que había que transformar todas las leyes en las que hubiera alguna discriminación. Como eso era años 79, los años 80 fueron años precisamente de transformación, de adaptación a ese principio de la Constitución española, de igualdad ante la ley. Y se conseguían muchísimas cosas porque era una España en la que había muchas esperanzas. Ese cambio había significado mucho para toda la sociedad en general y desde luego para las mujeres en particular. Y eso es un poco la situación que había. Nos gustaba el que el que España, de alguna manera, como había estado mucho tiempo atrasada, hasta que murió Franco hubo un atraso y hasta que hubo la Constitución española, había un atraso muy importante, pues en esa época era una época resplandeciente, en la que veíamos esos cambios, en la que estábamos disfrutando de esos cambios. Y concretamente yo estaba ya en este despacho porque yo empiezo a ejercer en el año 1975. Teníamos un despacho que en un primer momento solo le cedíamos a mujeres. Claro, sí, hablando de Lleva mujeres. sí, llevado un poco al ámbito de Europa, ¿no? ¿Qué papel cree que jugó Europa en el impulso de estas reformas legales en España? Pues fíjate, me han hecho muchas entrevistas y mucha gente que ha venido de otros países y periodistas y tal, y lo que veían es que como España había estado muy atrasada, en los años 80, si estamos hablando, nos remitimos a los años 80, aproximadamente 80 o casi 90, ¿no? Cuando empezamos 90, veían que España había avanzado mucho. ¿Por qué? Porque habíamos tenido una opresión y al quitar esa opresión había sido como una explosión y habíamos conseguido cosas que de alguna manera nos estábamos equiparando a Europa y teníamos como horizonte Europa, porque por ejemplo el divorcio y un montón de leyes estaban ya en otros países, pero casi nosotras íbamos un poco más allá. Es decir, que no tanto fue una influencia tan importante, sino que derivado de nuestra opresión llegamos a tener leyes que incluso eran más avanzadas. Y en este momento os puedo decir que tenemos leyes que son más avanzadas en España que en otros países. O sea, se puede decir entonces que tanto en ese momento como ahora, como dices, España era casi, en vez del recién llegado, se convertía un poco en referente en avance de derechos sociales. Pues sí, no cabe duda de que España empezó a tener ser un referente en derechos sociales y muy importante concretamente en el tema de violencia de género. Mm. Tema de violencia de género, todavía recientemente acabo de tener una entrevista que vino una decana del Colegio de la Abogacía de París expresamente a hablar conmigo para que dijera cómo se está llevando a cabo la ley de violencia de género en España. Porque esa ley la propusimos, vamos a ver, por hacer un poco mención al tema de violencia de género, porque ese sí que es una ley sumamente referente no solamente para Europa, estoy hablando de París, sino para toda Latinoamérica. Y os cuento un poquito la génesis de esta ley, porque eso es muy importante. En los años 80, yo era presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres a nivel nacional. Estuve durante 14 años. Empezamos esa andadura, la empezamos en el año 1978. Es decir, los años 80 llevamos ya muchos años tratando ese tema.
Pero en España el tratamiento legal de esa ley o de esa desgracia, porque eso es una cosa terrible, que es la violencia de género, tenía un tratamiento legislativo horrendo. Había que acudir a lo civil, luego había que acudir al juzgado de lo penal, las mujeres eran víctimas y no estaban bien atendidas. Y durante los años en los que yo fui presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, íbamos durante muchísimos años, hemos hecho hemos ido a países latinoamericanos, íbamos como 2 veces, prácticamente en toda Latinoamérica, para ver cómo se llevaba a cabo la legislación, cómo era la legislación en el tema del maltrato. La legislación allí era, en la práctica, un horror, y sigue siendo, desgraciadamente, pero lo que sí que había es una ley que hablaba de leyes integrales, es decir, leyes que cogían aspectos civiles y aspectos penales, y un mismo juez era el encargado de aplicar esa ley, y el método nos pareció muy correcto. Vinimos a España y yo hice una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado del Congreso de los Diputados y planteé esa ley, 6 años antes de que se llevara a cabo aquí esa ley, ¿eh? Esa ley se hizo, empezamos a hablar de esa ley y ¿qué pasó? Empezamos a hablar de una ley integral, se hizo la ley. Al principio, bueno, pues tuvimos que hablar hicimos incidencia política, tuvimos que hablar con con todos los partidos políticos y tal y que cual, y al final el Partido Socialista asumió el que tenía que llevar adelante esa ley. Y se hizo en el 2004. Esa ley es la que es referente, aparte de lo que decimos de los Sí. avances sociales y todo lo que tú quieras, esa es una ley preferente en toda Latinoamérica y en Europa también. O sea, es una ley muy avanzada, lo que no quiere decir que estemos contentas con la aplicación de la ley o plenamente contentas con la aplicación de la ley. Pero sí que puedo decir que es una ley que habla de aspectos preventivos, habla de muchísimas cosas. Hay un plus de pena si es el hombre el que pega a la mujer o maltrata a la mujer, si es pareja o es pareja. Hay un plus penal, le dan más pena. O sea que hay una serie de características, habla de aspectos, el género influye muchísimo, es decir, que se puede decir que es una ley pionera y que realmente ha significado un antes y un después en el tratamiento de la ley y de lo que es el tema del maltrato. Siguiendo tu trayectoria profesional, nos gustaría saber a qué tipo de obstáculos te has tenido que confrontar durante tu carrera como mujer, como mujer. Bueno, pues vamos a ver, yo empiezo a ejercer en el año 75 y tuve la gran suerte de trabajar en primer lugar con una mujer que se llama María Telo, que es una mujer que era una mujer que se dedicó a las reformas de las leyes, a quitar todas las discriminaciones que hubiera. Estuve trabajando con ella durante un tiempo corto y enseguida empezamos a hacer este despacho 3 mujeres. Una ha sido ministra, la otra ha sido Cristina Alberdi, otra, bueno, hemos tenido una trayectoria importante, por llamarlo de alguna manera. Tanto Ángela como yo, las otras 2, nos dedicamos a la política, pero sí nos dedicamos al ejercicio de la profesión y a tener incidencia política. No somos de ningún partido político, pero sí que hacemos incidencia política. La incidencia política, pues dando charlas, hablando pues con ministerios, habiendo comparecencias en muchísimos sitios. Por hacerlo breve, os cuento que cuando empezamos nosotros el despacho, empezamos a ver que el tema del maltrato hacia las mujeres era un tema que era lo que a las mujeres les abocaba a hacer una separación matrimonial. Y pensamos que el principal problema que tenían las mujeres era salir del entorno familiar. Para eso, ¿qué pasó? Que realmente las mujeres no tenían prácticamente derechos, porque el domicilio lo fijaba el marido, la patria potestad sobre los hijos la tenía el marido, es decir, había una cosa llamada licencia marital, que las mujeres tenían que pedir permiso para todo en la vida, para todo, en cuanto se casaban. Y había un artículo en el Código Civil que es bastante significativo que decía: no pueden prestar consentimiento en los contratos locos de mentes sordomudos y la mujer casada. Fijaros lo que decía, lo cual os podéis imaginar. Sí.
¿Eso qué nos abocó? Nos abocó a decir, en las mujeres es el primer paso que tiene que dar es la separación, nos especializamos en esa materia y dijimos, íbamos a defender solamente a mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres es que no tenían ni dinero para pagar a los abogados. Y los abogados no las querían, los abogados hombres no querían, porque la administración de los bienes en aranciales lo tenían marido. Entonces no tenían ni para pagar. Entonces decidimos hacer el primer despacho feminista, eso. Cuando hicimos ese despacho, nosotros éramos mujeres de izquierdas, mujeres que teníamos, eran en grupos, estábamos siempre en los grupos de abogados jóvenes, un poco contestatarias, un poco, bueno, estaba Franco ahí, todavía vivo, Sí. con lo cual te puedes imaginar lo que significaba para nosotros. Pero para decir los obstáculos, cuando nosotros en ese grupo de gente, que eran todos de izquierdas y gente avanzada, hombres, nosotros cuando dijimos vamos a hacer un despacho feminista, ellos replicaron y nosotros lo vamos a hacer machista. Es decir, igual que hoy en día le dices a un hombre que es un machista y le afecta, en aquel momento se vanagloriaban de que iban a hacer un despacho. Con lo cual, ¿qué enfrentamiento? Pues sí, bastante enfrentamiento. Hacer un despacho solo dedicado a mujeres, pues estábamos significadas absolutamente. Lo que pasa es que en ese momento estábamos muy en contacto con medios de comunicación. Nacía El País en ese momento, el diario En País. Entonces teníamos al director, que tenemos casi, como os puedo decir, un motorista a la puerta para cualquier novedad que quisiéramos nosotros comunicárselo y salía la prensa rápidamente. Hemos hecho contacto con medios de comunicación, porque éramos, claro, en la avanzadilla de mujeres donde defendíamos casos paradigmáticos, claro, defendíamos casos paradigmáticos, casos de mujeres maltratadas, de mujeres, bueno, y eso significaba, claro, que éramos noticia, por decirlo de alguna manera. Una mujer que se atreve a tal, o una mujer que hace no sé qué, y ahí estábamos siempre nosotras. Eso, claro, ¿qué significó? Pues significó, por una parte, efectivamente, enfrentamiento con mucha gente, pues con amenazas hasta de muerte, por supuesto, y por otra parte, de alguna manera un halo de mujeres progresistas, mujeres que tenían un contacto pues con ministros, con el país, con no sé qué, con no sé cuántos, con lo cual también teníamos una trayectoria que era, por otra parte, gratificante, ¿no? Nosotros no lo hacíamos tanto por ser muy protagonistas, lo hacíamos porque estamos convencidas de que teníamos que hacer un despacho feminista de verdad. Pero claro, que ello fue muy simbólico, pues en toda España, lógicamente. Y entonces, y realmente todavía, pues eso me preguntan, ¿no? ¿Y cómo el despacho feminista? A raíz de ese momento, pues un buen hacer de la profesión, un buen ser personas equilibradas, que no defendíamos locuras, sino que defendíamos derechos que las mujeres no tenían. Entonces todo ese camino ha ido forjando pues una realidad de que pues este despacho es un despacho conocido y reconocido y donde viene muchísima gente y ya me vienen, por supuesto, hombres también. Defendemos hombres, pero ya te puede venir un CEO, te viene un presidente de una compañía, ya porque saben que somos personas coherentes, que estamos defendiendo derechos. No estamos alardeando de nada, sino que estábamos defendiendo derechos. A partir de los años, de unos años determinados en los que las leyes ya se estaban equiparándose los de hombre y mujer, empezamos a ver los resquicios que hay. Ahí está la ley de violencia de las mujeres. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de abolición de la prostitución. Temas, por ejemplo, de los anticonceptivos. En aquella época eran los anticonceptivos, era todo el tema de la salud reproductiva de las mujeres, ya no solamente lo que es propiamente la igualdad hombre y mujer, sino que ya eran muchísimo más datos, ¿no? Más datos ya relacionados con ya la práctica de por qué se pone en práctica, por qué se aplica mal la ley integral, y si la ley integral, aunque la elaboramos que el propio Zapatero, que fue en aquel momento el presidente del gobierno cuando hizo la ley, dijo que nosotras sí íbamos a ser, y fuimos de hecho colegisladoras, porque participamos mucho en la ley, pero ese fue un primer paso. Han pasado 20 años de esa ley. Ahora justo han hecho 20 años de esa ley. Entonces, al hacer 20 años hay que hacer reformas. Ya no solamente es el maltrato hacia pareja o expareja, sino que hay que ampliarlo. A una mujer que la asesine, aunque se dedica a la prostitución, es una violencia de género. Es decir, estamos en otra derivada, por decirlo de alguna manera, porque yo pertenezco a movimientos feministas, soy presidenta de la Asociación de Mujeres por la Paz,
y siempre está el movimiento feminista en general. Y hacemos pues eso, las manifestaciones en la calle, mil cosas. Seguimos en activo absolutamente en todos los campos. Con lo cual, ya os digo, no ha sido un camino de rosas, pero ha sido un camino muy gratificante, porque tener la oportunidad de partir de ese artículo que os decía a la realidad que en este momento tienes y que tú hayas sido partícipe de alguna manera de esas reformas, peleando con el Ministerio de Justicia, con tal, pues es una satisfacción el poder ver y espero, pues eso, la abolición de la prostitución, pues también verla, por ejemplo. Hablamos de lo que viene a futuro, inevitablemente, por la parte que nos toca en nuestra visión, hay que hablar de los jóvenes que van a Sí. participar en esta política. No sé si usted lo ve así, pero por lo que parece, cada vez hay más jóvenes euroescépticos que no creen en la política, que no lo ven como una solución. ¿Qué se puede hacer ahí para que haya más confianza en las instituciones? Claro, yo sí que creo que evidentemente, bueno, tenemos unos ejemplos ahora en España que tampoco son para creer mucho en la política ni en los políticos, ¿eh? Pero yo sí que creo que independientemente de estos casos, efectivamente la política es el arte de lo posible. Y lo posible, ¿por qué nosotros hacemos incidencia política? Porque nosotros cuando queremos una ley pedimos entrevistas a través de nuestras asociaciones con la ministra de Igualdad, con la ministra de Justicia, con tal, porque son los que realmente, nos guste o no nos guste, son los que pueden llevar al Parlamento un anteproyecto de ley. Y si tú quieres hacer tienes que hacer un camino. Que no te gusta este político, que te gusta más el otro o que no te gusta ninguno, es lo que hay. Es una democracia. Y la democracia es que la hacemos todos. Y si no participas en política, pues evidentemente, de alguna manera, no necesariamente tienes que participar en política a través de un partido político. Puedes hacer mucha incidencia política desde muchos Greenpeace, porque ¿qué hace Greenpeace? Incidencia política, que hacen asociaciones de mil cosas. No pertenece a ningún partido político, pertenecen a un grupo que se une, que tiene personalidad jurídica y que tiene más posibilidad de hacer incidencia política a través de su propio grupo. Entonces es que el no creer en la política, bueno, yo creo que también es fruto de la juventud, porque tampoco se lo han planteado, muchos no se han planteado, que decir, bueno, todo da igual, no, todo da igual, ¿no? Porque no da lo mismo que sea que gobierne la derecha que gobierne la izquierda, no es lo mismo que haya una ley de LGTB que no la haya, que los homosexuales se puedan casar o que no o que sí se puedan casar. Es decir, todo aquello que dice no querer participar en la política o que les da igual, de alguna manera yo creo que espero que sea una cosa transitoria, pero que se den cuenta de que realmente es necesario, no solamente con el voto, que también, sino que también con la participación que tú puedas llevar a cabo pues a través de esa incidencia política que estamos diciendo. En la juventud, si por ejemplo no hay, casas o no hay sitios donde vivir o son muy caras, pues habrá que hacer manifestaciones, habrá que hacer políticas o habría que intentar que eso cambiara. Y la forma de cambiarlo no es decir, no me importa la política, si no te importa la política, otros van a decidir por qué. O sea que yo sí que creo que es importante que los jóvenes se conciencien de que desde su negación o de su desacuerdo ante los partidos políticos o ante los gobiernos y demás, también pueden hacer mucho con su protesta, una protesta pacífica, democrática o bien perteneciendo a partidos políticos y consideran que ese es el camino más indicado para llegar a otros lugares. Ujú. Nos ha comentado que ha trabajado pues, por la igualdad contra la violencia de género durante décadas. Eh, ¿Ha perdido la Unión Europea fuerza en la defensa de estos valores? Bueno, nosotros hay como yo diría, hay dos frentes. Nosotros estamos muy metidas más en Naciones Unidas, en la CEDAW. Entonces, yo ya estaba en Pekín, estuve en el año 1995, en la primera conferencia mundial, una de las primeras conferencias mundiales que hubo en el tema de mujer, y luego posteriormente está en Naciones Unidas cada X tiempo, se hacía, estado en todas. Realmente nosotros todavía seguimos un poco las instrucciones, por llamarlo de alguna manera, de CEDAW y las instrucciones de los derechos humanos y todo esto. Europa, yo creo que Europa, yo la veo un poco floja. Yo la veo un poco floja en cuanto a hay resoluciones, está
el convenio de Estambul, es decir, que hay unas resoluciones, pero un poco yo creo que el movimiento feminista en general tiene más la vista puesta más en Naciones Unidas, en CEDAW, ¿eh? Que tiene como más recorrido y se encaja más que con Europa. O sea, que hay un poco de desafecto con Europa. En el tema de mujer hay un poco de desafecto con Europa. Unido que Europa es que tampoco tiene unas leyes que nosotros nos podamos ver y decir, vamos a equipararnos en esto o en lo otro. Es que hay muy pocas. O sea, España casi es pionera en Europa de leyes. Entonces, nosotros el horizonte lo tenemos más bien encerrado en Naciones Unidas. Yendo un poco más allá. Y siguiendo un poco el hilo, ¿cree que es posible recuperar esta ilusión, vamos a decirlo de alguna manera, en el proyecto europeo, quizás siguiendo ese camino de quizás España siendo alguien que ponga sobre la mesa, pues eso, en su legislación como ejemplo o su forma de ver la política en este caso en materia de igualdad, mostrándoslo al resto de países? No sé si ve alguna vía para, no sé, para que Europa vuelva a ser ese referente en diversidad, que es una palabra que desde las instituciones se ha utilizado mucho también. Bueno, yo lo que creo es que Europa no podemos dejar de el que yo diga que en este momento estamos un poco mirando más a Naciones Unidas y a Europa, no significa en absoluto que nos demos un gran valor a Europa y a las resoluciones europeas. Es muy importante. Y yo, porque creo que hemos conseguido algo que es, vamos, único, que es tenemos la unidad, o sea, monetaria. Es que eso es un avance, eso es un avance extraordinario. O sea, que yo creo que ahora con el tema de las guerras y demás, estamos viendo que Europa está cogiendo un protagonismo dentro de un orden. Podía a lo mejor tener más, según mi punto de vista, me hubiera gustado que tuviera todavía más, ¿no? Que fuera más radical, pero realmente estamos viendo que Europa es muy importante, que la economía, de alguna manera, la economía europea repercute en la economía española, que las leyes, que las resoluciones que se toman a nivel europeo son resoluciones que de alguna manera tienen reflejo aquí, porque son de obligado cumplimiento y se convierten como si fueran leyes españolas. Entonces, claro, es muy importante si se avanza en determinados derechos o, por ejemplo, si Europa nos tira de la oreja para decir los permisos que sean, tienen que ser los permisos parentales, que sean como pasa ahora, no sé si hoy concretamente lo han aprobado, lo han aprobado. Lo han anunciado para Para aprobarlo. aprobarlo mañana, ¿no? Que son 20, claro, Mm. 20 semanas y todo esto. Bueno, pues todas esas resoluciones, cuando Europa, de alguna manera, nos recomienda, hace recomendaciones, algunas son recomendaciones y otras son resoluciones de obligado cumplimiento. ¿Eh? Pues yo creo que el dar valor a Europa me parece imprescindible, absolutamente imprescindible en todos los campos. ¿Eh? Desde el punto de vista económico, ni te cuento desde el punto de vista del intercambio, de la posibilidad de que no haya fronteras. Eso es maravilloso. El que haya resoluciones de obligado cumplimiento y que de alguna manera hagan homogéneas las leyes. Y que tú, por ejemplo, tengas una ley española y que te vayas a Francia y no pierda vigor, porque hay una ratificación de un convenio internacional que dice que la sentencia española puede ser ratificada en otro país que sea de la Comunidad Económica Europea. Y, por ejemplo, hay una gran diferencia cuando yo tengo algún problema con resoluciones que tengo que aplicar en Inglaterra, por ejemplo, con el tema del Brexit, se nos complica una barbaridad. Muchísimo más. Porque allí son ellos, su país y su jurisdicción, sus leyes, y vente tú a decir que España ha dicho o ha dejado de decir. Sin embargo, Europa es otra cosa. Tú vas con una resolución, cuando hay un convenio internacional que lo ratifica y demás, y dices que gloria, ¿no? De poder hacerlo. Yo creo que estamos agrandando y luego sobre todo yo creo que es que cuando se toma una decisión desde todos los campos, del campo social o del campo económico, o del campo de cualquier otro tipo de cosas, pues claro, tú ya no te enfrentas solito, España a Trump. Ya te enfrentas Europa a Trump. Y a lo mejor eso de los aranceles del 15%, pues igual hubiera sido, si somos nosotros solos, nos ponen el 50, yo qué sé qué. O sea que realmente yo creo que dar valor a las instituciones y dar valor a Europa
seríamos necios de no hacerlo, ¿no? La otra cosa es que haya leyes que en España estén más avanzadas y que incluso vengan aquí a España a ver cómo funciona para ponerlas ellas en funcionamiento en Francia, que no es que estemos hablando de Portugal, Mm. estamos hablando de un país muy importante, ¿eh? Los países más importantes de la Comunidad Económica Europea. Entonces, pues hombre, no cabe duda de que estas personas han venido a aprender nuestras leyes, las hemos llevado a juicios para que ellas se empapen, para llevarlo a sus países, a su país en concreto. O sea que yo creo que ese intercambio con Europa, yo creo que es un avance y sería una paletada, ¿no? De unas miras cortísimas el que no se valore, ¿no? La importancia que tiene Europa, sin la menor duda. Sí, sabiendo que, bueno, que España lleva en la Unión Europea 40 años, ¿qué esperas de España en Europa dentro de los próximos 40 años? Uy, pues yo pienso de Europa, eh, creo que hay determinadas, por ejemplo, en el tema de la abolición de la prostitución, nosotros no lo tenemos. Pues hombre, si en Europa hay una resolución para que en todos los países exista la abolición de la prostitución, eso es impresionante, ¿eh? O sea, ¿qué espero? Pues espero que la Unión haga la fuerza, ¿eh? Y que se consigan en esos países, en toda la Comunidad Económica Europea, algo que esté unido a los derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos y que se considere que es, como dice Naciones Unidas, que es un tema de derechos humanos. Entonces, que esos derechos humanos se consigan a nivel que no pases la frontera y ya lo que es bueno deje de serlo, sino que siga siendo bueno y que tengas la trayectoria, la posibilidad de perseguir a un delincuente o de pedir una extradición de un niño que se lo haya querido llevar el padre secuestrado o cosas de este tipo, que haya una Interpol que funcione. Es decir, a mí me parece que yo espero que España tenga mayor peso en la Unión Europea para conseguir mayores beneficios para todos, no para España. Porque aquí cuando se trata de una resolución, las resoluciones son resoluciones que afectan a toda la comunidad, ¿no? Cual tiene que estar muy acercadas a los derechos humanos, muy acercadas a una justicia y a un fundamento. Y por acabar con un mensaje positivo para estos jóvenes de los que hemos hablado, ¿hay algún mensaje que te gustaría dejarles para dejar atrás esa desconfianza en Europa, en las instituciones, en la política, para que, como has dicho que me ha gustado mucho, vean esa política como el arte de lo posible y, bueno, pues confíen, que es lo que hay que hacer, confiar? Bueno, pues yo le diría a los jóvenes que todos hemos sido jóvenes y todos hemos sido muy contestatarios, o muchos hemos sido bastante contestatarios. Pero yo creo que la protesta, si te unes a más gente, la protesta tiene mucha más eficacia. ¿Cuál es la eficacia? La eficacia es creer en la política, creer en el arte de lo posible, que si crees algo y no estás de acuerdo en algo, hay que luchar por conseguirlo, y la forma de conseguirlo es luchando. Y que hay instituciones que no nos gustan, pues luchemos porque esas instituciones se vayan cambiando. Pero desde luego, desde tu casa, desde la protesta y desde el pasotismo, no se arregla absolutamente nada. Porque todo aquello que tú no hagas, lo van a hacer por ti. Y probablemente sin tu consentimiento y sin respetar tus derechos. O sea que yo creo que para ejercer los derechos hay que ponerlos ahí, encima de la mesa, defenderlos hasta el final, y yo creo que las instituciones son mejorables, pero que es el camino. Incidencia política desde siempre, unirnos todos, en los jóvenes con sus reivindicaciones, que lógicamente en muchos casos son muy justas, que desde luego desde en tu casa o tomando cervezas no vas a arreglar absolutamente nada. Vas a arreglar haciendo incidencia, uniéndote a otra gente, a tus afines, y consiguiendo que esa unión consiga objetivos y que el mundo futuro sea un mundo en el que tú hayas participado. Porque si no, si tú no participas ahora, vas a tener un mundo en el que no estás participando absolutamente en nada, te estás encontrando el mundo. El mundo hay que enfrentarlo y hay que luchar por él y por conseguir un mundo que sea más justo y que esté, pues desde luego, lo más acercado a los derechos humanos.